noches, amigos, de esta edición de Domingo de Punto de Vista. Una vez más estamos con ustedes. Hemos abordado a lo largo de nuestros programas el caso de Susan Jaya, la investigación. Hemos tenido otros invitados, como fue el funcionario, el señor Villamares, jefe de Recursos Humanos, quien renunció al cargo por la situación que se encontró con el tema de los volquetes. Pero queremos entrar a partir de este hecho. Se ha hablado mucho del papel de los comunicadores. Recordemos que hace poco también se reflexionó, se celebró el Día del Periodista, para ser exactos el 1 de octubre. Esta semana nuestra ciudad ha sido centro de un evento sumamente valioso, no solamente por la naturaleza de este, sino porque quien lo ha convocado es nada menos que la propia presidencia del Consejo de Ministros, a través de la dirección, la Oficina de Dirección General de Comunicaciones. Estamos hablando del Foro Hablemos y hemos invitado a uno de los expositores, al docente de la Universidad Católica, Hugo Aguirre. Él es especialista en el tema de comunicación para el desarrollo, pero además también en su condición de directivo del Instituto de Radio y Televisión Peruana, IRTP. Vamos a hablar un poco el rol de la comunicación y en qué consisten los procesos de Hablemos Perú, un compromiso ético con los más pobres. Hugo, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista, y me permito tutearte porque nos conocemos. Iniciamos un poco, más allá de entrar al tema de Hablemos Perú, el papel que está jugando en los últimos tiempos y que la población demanda de la comunicación. Muchas gracias por la invitación, Rosario. Para mí es muy grato estar aquí acompañándote. Como tú mencionabas hace un momento, este mes de octubre es crucial para las cuestiones comunicacionales. Se celebró el Día del Periodista, y además de eso, aquí en ICA hemos venido a implementar entre el día jueves y viernes el Foro Hablemos, un compromiso ético con los más pobres. Este es un foro generado por la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene una oficina central de comunicación social y que trata de promover y fortalecer capacidades en los comunicadores del Estado peruano para lograr tender redes mucho más eficaces de relación con la ciudadanía a partir de la cuestión comunicacional. Pero esto parece ser que obedece en principio a la necesidad de mejorar la comunicación, a la necesidad de hacer que esta comunicación fluya por los vínculos sociales, con el objetivo de mejorar la ciudadanía, de incrementar los procesos de participación, de hacer que las personas, los ciudadanos, tengan entre los comunicadores del Estado interlocutores mucho más eficientes, que permitan pues generar sociedad, como debe ser. Nos preocupa en ese término que el Estado le esté poniendo atención a la comunicación, entendiendo que lo que se ha visto es que más bien los grandes problemas que ha tenido el Estado son problemas de comunicación, de comunicar, de relacionarse. Este foro, Hablemos, el que está realizado en ICA, es el último de los eventos macrorregionales en el país, pero a veces nos preguntamos a qué responden. O sea, tú dices mejorar las capacidades, fortalecer el tema de la ciudadanía, la relación, pero esto se traduce en adelante o se traduciría en alguna política, en alguna relación directa con el Estado a través de gobiernos locales, regionales, direcciones sectoriales. ¿Cómo se está pensando? Es bien interesante. Yo soy un académico, pertenezco a la Universidad Católica, a la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, y miro este proceso un poco desde fuera, pero tengo la buena fortuna de haber acompañado el evento de Hablemos en las últimas 8 ediciones de este año. Y una de las cosas que observo es que el gobierno ha tomado la decisión de generar capacidades de comunicación entre los comunicadores existentes en el Estado, no porque exista un mal flujo de comunicación. Tenemos que hacer una distinción. El gobierno tiene a nivel mediático un tipo de comunicación política con la ciudadanía que es distinta al tipo de comunicación que requiere tener desde su organicidad, desde sus dependencias, desde sus sectores, con los peruanos. Entonces, tenemos que distinguir una cosa que me parece que es fundamental, que son dos espacios distintos. Hay un espacio político de comunicación, que es un espacio que manejan seguramente estrategas, personas que están vinculadas al proceso de planificación de la comunicación, y que responde al comportamiento político del gobierno en la conducción del Estado. Pero está esa otra comunicación que es esta, la de Hablemos. La de Hablemos, que tiene que ver con, que es una comunicación interna, en realidad. Interna, si tomamos el país como un organismo en el que los distintos sectores que están rigiendo sus destinos en términos organizados y especializados
necesitan tomar contacto con la población y ese contacto tiene que ser profesional, tiene que ser amable, tiene que ser uno que sume. Entonces, en ese sentido me parece que la iniciativa es muy loable en la medida en que no se ha dado en gobiernos anteriores y lo que trata de hacer es lograr amalgamar esta relación imprescindible entre Estado y sociedad. Ahora, esto plantea un reto para quienes asumen la comunicación en el Estado, ¿no? O sea, desde las exigencias que está planteando esta propia propuesta y desde el otro lado de decir si estoy en las capacidades de... Porque lo que hemos visto es que las oficinas de comunicación por lo general no siempre es un comunicador, aunque ahora afortunadamente sí, pero además te redefine a qué camino ir. O sea, en ese sentido, ¿qué han encontrado? Porque es un segundo año, es el último de este año también. ¿Cómo ves el proceso? Es un proceso muy, muy interesante porque lo que acabas de mencionar es un asunto que se encuentra con mucha frecuencia. Entonces, las posiciones de comunicadores en algunos de los organismos del Estado están muy fuertemente orientadas a una comunicación de carácter periodístico o una comunicación vinculada a las relaciones públicas. Con lo cual, se cumple eficientemente con hacer comunicación, pero se necesita otro tipo de comunicación en el enfoque contemporáneo que está vinculada a la comunicación para el desarrollo, a la comunicación para el cambio social. Esto quiere decir que los comunicadores que trabajan en el Estado debieran tomar en consideración que su perfil debe ser reorientado para trascender la cuestión puramente periodística, puramente relacional, para que sumados ambos enfoques hagan posible un tipo de comunicación constructiva en la que tanto los enfoques del gobierno dentro del Estado como las demandas de la ciudadanía entren en interacción y se conviertan en una política y estrategia directamente gubernamental. Ahora, ¿hasta dónde hemos observado a lo largo de estos 2 días ha habido una mixtura? Por un lado, esfuerzo de mejorar las capacidades de los comunicadores del Estado, pero también había una presencia significativa de periodistas. Y hay un equilibrio en función a necesidades y demandas distintas, porque el comunicador de calle, el periodista, se relaciona con el comunicador del Estado básicamente por las notas de prensa, por la visibilidad de inauguración de obras, pero no hay un proceso de construcción de esto que tú estás planteando. O sea, ¿cómo se están encontrando? Claro, el foro también es un espacio de encuentro. Aparte de ser un ámbito en el cual se trabaja una cuestión de fortalecimiento de capacidades, un foro, hablemos, en todos los casos en los que yo he estado presente, ha sido una convocatoria abierta en la que tanto periodistas como comunicadores del Estado, que también en algunos casos son parte del gremio periodístico o comunicadores sociales formados profesionalmente, toman contacto, establecen relaciones y empiezan a formular procedimientos distintos. Lo que ocurre también, y que me parece muy importante mencionar, es que la idea es que el actor social periodista, como comunicador, funcione como siempre lo ha estado haciendo, pero con más potencia, como una interfase entre lo que la ciudadanía observa, demanda, exige y lo que puede eventualmente el Estado ofrecer y el gobierno viabilizar para la mejor construcción de la democracia, la sostenibilidad de la ciudadanía, la necesidad de ser escuchados, y eso es un asunto importante. Entonces, de un tiempo a esta parte, en los 2 años que viene funcionando Hablemos, ya se han encontrado, por ejemplo, espacios en los que se conforman redes mucho más eficientes, en los que los periodistas y los comunicadores del Estado han establecido una relación que ya no es contractual en el sentido menos virtuoso de la palabra, sino más bien que involucra un compromiso por servir a la comunidad, en el que probablemente lo contractual tenga un sentido mucho más eficiente. En esa línea y avanzando también, Hugo, la relación de cuál redefinir nuestro rol de comunicación o mejorarla. El año pasado se publicó, se sistematizó la experiencia, se firmó un acuerdo, una declaración
de principios. Y ¿ha habido alguna especie de seguimiento? ¿Ha habido una cuestión de implementación? ¿Este segundo año sobre eso se va a sumar, se va a repetir esta misma estrategia? Porque lo pongo en qué sentido, en que se ha venido discutiendo este otro lado de la comunicación pública, o la comunicación política, la que tú hacías hace un momento, ¿no? Pero también hay otros elementos, como el tema de los monopolios, la suma de comercio y correo, el tema de que cada que el Estado, o más que el Estado, cada que el gobierno habla de ponerle acento a la comunicación, saltan los medios de comunicación, ¿no? Entonces, como que hay temas que no pueden ser tocados, pero esto se está discutiendo al interior de este foro Hablemos, tiene una naturaleza distinta. ¿Cómo se complementa? Es muy interesante lo que planteas, porque en realidad hay una preocupación por evaluar de manera constante en estos foros las funciones que cumple la comunicación privada y su complemento, que es, digamos, lo opuesto a la comunicación pública. El sistema mediático peruano es hegemónicamente privado, ¿no es cierto? Pero tiene la particularidad de que esa hegemonía está centralizada fundamentalmente en Lima y en los principales polos de desarrollo. En el resto del país, los medios son comunitarios o están formando parte de pequeños ejercicios de emprendedurismo mediático que hacen factible una comunicación diferente, distinta a aquella comunicación masiva corporativizada. Nosotros en este último mes hemos vivido una situación en la que dos grupos fundamentales en la vida de la comunicación del país se han juntado y han reconfigurado el sistema mediático, con lo cual, desde mi propia perspectiva, lo que ha ocurrido es que se va a terminar dinamizando mucho más esta línea paralela de medios alternativos y comunitarios, porque cuando la población, la ciudadanía, encuentra ciertas uniformidades informativas, ciertos enfoques únicos, ciertos discursos estandarizados, busca otros, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Evidentemente el gobierno, evidentemente la ciudadanía están mirando expectantes qué es lo que va a terminar por ocurrir. En este caso, el gobierno del Perú está tratando de potenciar, tanto técnicamente como discursivamente, los medios públicos que pertenecen a todos los peruanos. Yo pertenezco al directorio del IRTP y hay un esfuerzo por darle una mayor calidad, mayor cobertura, por hacer que su presencia en la conciencia de la ciudadanía sea mucho mayor. Ahora, es lógico que en una sociedad de mercado que no hemos creado nosotros y que viene existiendo desde las últimas 2 décadas, la visión hegemónica sea la de un sistema privado de comunicación que se rige por las leyes del mercado. Y es en ese contexto en el que se puede entender, no explicar y tampoco justificar la existencia de este nuevo grupo económico mediático que tiene pues una anchísima cobertura en términos de esta publicidad. Pero eso también es el reflejo de lo que está pasando con la cobertura de los medios televisivos y radiales, ¿no? Para ir un poco afinando y cerrando esta parte, Hugo, de la entrevista, ¿qué crees que debe pasar? ¿Sientes que los comunicadores le estamos poniendo más empeño al tema del desarrollo de capacidades? ¿Crees que estamos asumiendo más en serio el tema de la comunicación? En todo caso, ¿por dónde tendría que estar el rol tanto de los quienes están en el Estado como quienes juegan un papel diario con la agenda mediática de generar opinión pública? Es muy interesante la pregunta, porque una de las cosas que está ocurriendo es que de un tiempo a esta parte hemos pasado por una dinámica de profesionalización cada vez más intensa del comunicador social, que además se va desarrollando en diferentes líneas de especialización. Entonces, el comunicador, cuyas habilidades y fortalezas están definidas para el trabajo en medios, encuentra además con que el sistema de medios tiene una cobertura laboral limitada y busca otros espacios. Entonces, eso es favorable, termina siendo muy, muy bueno para los comunicadores, pero más para la sociedad, en la medida en que estos comunicadores profesionales toman espacios en el Estado, toman espacios en las industrias extractivas, toman espacios en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Entonces, eso está haciendo que la cobertura profesional de este cuadro técnico sea mayor, alcance más dimensiones de la vida social y, de alguna u otra forma también,
permita un mejor flujo de relación con la ciudadanía. Entonces, como yo te decía siempre cuando hemos conversado, no toda la comunicación pasa por los medios, pasa por otros medios alternativos. La gente también está dimensionando esta otra forma, sí, ¿no? Y hablando de esto, termino con esto, ¿cuál crees que debe ser la actitud del ciudadano común y corriente con la comunicación? O sea, con el que hace comunicación, sea periodista, porque o sea, tratamos de generarle una relación que a veces se equivoca, pero además no nos damos cuenta del rol que asume. Finalizo esto contigo, más o menos. Hay una cosa que me parece fundamental, que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Nosotros los comunicadores debemos ser conscientes que nuestra ciudadanía y nosotros mismos debemos honrar ese derecho, lo cual implica informar con pluralidad, trabajar con la verdad, respetar los cánones éticos y deontológicos del trabajo en comunicación, pero sobre todo las cosas, tomar en consideración que la comunicación es un elemento de carácter constructivo para restablecer los vínculos sociales a través de la información, a través del entretenimiento, a través del espectáculo, a través de las distintas manifestaciones a través de las cuales la comunicación opera mediáticamente, opera con la ciudadanía. Entonces, ese asunto implica que nuestros lectores, oyentes, espectadores, sean conscientes que tienen el derecho a una buena comunicación. El problema está, claro, en establecer qué cosa significa una buena comunicación. O una adecuada comunicación. O una adecuada comunicación. Esa comunicación es la que incrementa las fortalezas y capacidades de los ciudadanos para tomar decisiones, las que les permite un entretenimiento sano, esto quiere decir constructivo, esto quiere decir que tenga una dimensión educativa, también un tipo de comunicación que muestre dramática o espectacularmente todas las versiones existentes sobre un tema, para que los ciudadanos puedan tener la capacidad de tomar la decisión a qué versión adscribirse. Eso no es lo que está ocurriendo y por eso es que decimos que no estamos honrando desde la comunicación pública ni desde la comunicación privada el derecho a la comunicación. Ok, muchísimas gracias, Hugo. Hemos dialogado, hemos entrevistado, aprovechando su presencia en nuestra ciudad, a Hugo Aguirre, docente de la Universidad Católica de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Ha sido uno de los expositores, pero además está acompañando el proceso de Hablemos Perú, que ya él ha resumido bastante bien qué es lo que está aportando desde la práctica y desde el proceso de trabajo con los comunicadores en todo el país. Es un esfuerzo del gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros y de la Dirección General de Comunicaciones que confiamos puede avanzar, porque creo que por primera vez el gobierno abre la discusión con el interior del país, con quienes estamos ejerciendo comunicación en los diferentes campos. Creo que eso ya tiene un solo valor. Y lo otro es que está construyendo una política, entendemos, que vaya desde adentro hacia, como siempre se trabaja, no desde arriba hacia abajo, sino desde el interior de las regiones, conociendo y sobre todo enfocando las problemáticas de cada parte del país. Muchísimas gracias, Hugo. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista.